Luego de la Universidad Central de Venezuela, es analista político con experiencia en campañas electorales en Estados Unidos y lo que es la jefatura de prensa también en el Senado. Y con él vamos a revisar el tema electoral de Estados Unidos, porque hay una particularidad. Hay toda una telaraña legal en la que está enredado el expresidente Donald Trump. Y leo de F.com que, bueno, se ha vuelto tan intrincada que encara un total de 91 cargos distribuidos en 4 casos penales distintos y simultáneamente debe mantener su campaña para conseguir la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024. Pero esa parte parece que se le da más fácil porque en la medida que ocurre este tema judicial y se le van acumulando cargos, él va aumentando puntos en la popularidad, algo insólito. Pero bueno, responde a básicamente lo que es el ala radical de los republicanos para esas primarias que está apuntando a Trump en su defensa, además considerando que esto es parte de una cacería de brujas, que es parte de una persecución política. Pero igual no deja de sorprender y ahí por ahí comienzo con nuestro invitado, porque la verdad es que dónde queda el criterio, el pensamiento crítico de más allá de esa defensa a ultranza desde el punto de vista emocional a Trump, que las personas igual pues no marquen distancia por el hecho de que hay hay una situación que se está investigando y son varias las que se investigan y son todas muy delicadas. Y uno dice, ¿dónde está ese sentido común para decir, me distancio por ahora, no voy a hacer una defensa a ultranza de Trump, más allá que me encante o lo que sea, porque definitivamente, bueno, puede estar sí o no y las investigaciones arrojarán si eso es así o todo lo contrario, ha sido una gran injusticia contra él, pero mientras eso ocurre me distancio porque definitivamente son hechos graves que han ocurrido, porque son parte de esa realidad que hay que ver con cuidado. Pregunto, nuestro invitado es Francisco Pelayo, como decía, politólogo. Bienvenido y buenas tardes. Hola Gladys, un gusto estar contigo. Gracias. Bueno, está el planteamiento puesto sobre la mesa. A mí me sorprende. Yo no puedo entender cómo el radicalismo puede llegar a un punto de que uno haga una defensa a ultranza por encima de hechos que se están investigando y que las personas digan, no, eso no es así y que en definitiva esto es parte de una persecución, punto, y más bien yo lo quiero a él como presidente y le voy a dar, por supuesto, mi voto para las primarias y que sea el representante de este partido de los republicanos. Caramba, ¿qué le pasa al ser humano? Bueno, es una pregunta compleja, como lo mencionabas tú en el preámbulo. Hay distintos casos. Este caso más reciente que estamos hablando es el caso del estado de Georgia, en donde un jurado conformado por ciudadanos que son elegidos de forma aleatoria y los cuales deben participar en este proceso de una manera obligatoria, es uno de los deberes de los ciudadanos en Estados Unidos participar en lo que es la distribución de la justicia. Ellos determinaron de que el presidente se encontraba culpable de estos cargos, en donde el principal es el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial a través de lo que fue la manipulación o intentar manipular el voto de los electores. Eh, eh, que llaman electores falsos o electores que están en el colegio electoral. Y esto fue público también cuando el presidente hizo la llamada telefónica al secretario de los temas electorales en el En estado el de Georgia y le estado. pidió que consiguiera 11.780 votos. Entonces, hay temas allí en donde obviamente en la primaria, como lo hemos conversado anteriormente, se caracterizan por tener una población que participa, que es más activa en el proceso partidista y que también tienen una visión mucho más radical. Hay que acotar también de que si bien es cierto que Donald Trump no ha perdido popularidad en la población republicana, en los votantes republicanos durante este proceso, se ha visto también cómo han seguido surgiendo candidatos republicanos y hay una variedad, una gama de Sí. candidatos que están de alguna manera u otra esperando que Trump pueda caer por su propio peso, lo cual no se ve fácilmente, para ellos tomar la delantera, siendo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el que le sigue en las preferencias de las encuestas. Pero Lo, es un tema muy interesante ver cómo la gente lo sigue apoyando a pesar de que cada vez hay más evidencia en Ujú. distintos casos de que si bien es cierto de que quizás no lo hizo como él lo dijo en su campaña inicial, que se paraba en la Quinta Avenida y le disparaba a alguien, sí cometió infracciones y temas ilegales durante su presidencia.
Sí, a mí eso particularmente me sorprende mucho porque es que son varios los hechos en diferentes áreas, ¿no? Está el caso de los documentos oficiales en Mar-a-Lago, en su propiedad, está el caso también del Congreso, por supuesto, lo que es el ataque a la institución, en este caso al Poder Legislativo. Está este caso, como dice, de Georgia, el caso bueno, sexual también, de abuso sexual, y uno Ujú. dice, bueno, defienden a ultranza, como si tuviesen los pelos en la mano. Yo puedo entender que uno defienda a ultranza a alguien que conoce mucho y dice, definitivamente sé que es una persona decente, correcta y contra él se está cometiendo una gran injusticia. Pero en este caso, ¿cuál es la cercanía con el presidente? Hay un tema emocional muy elevado que lo alimenta ¿qué? Ahí también me gustaría revisarlo con usted, porque Sí, ¿cuál es la fortaleza de Trump en este caso? bueno, tú lo dijiste muy bien, es una conexión emocional que muchos líderes, y digamos quizás pseudo líderes, no solamente en Estados Unidos con el caso de Trump, pero lo hemos visto en América Latina, inclusive en esta semana con lo que ocurrió en Argentina, Ujú, son personajes políticos que conectan directamente con la emocionalidad, pero lo hacen a través de la rabia, las frustraciones, lo que a las personas les ha generado eh, muchísima frustración a través de los años y generan una conexión muy fuerte. Entonces, obviamente allí es donde se comienza la realidad ujú, a diluir al punto tal de que inclusive teniendo jurados, teniendo jueces, teniendo casos en que están siguiendo un proceso judicial que es independiente, todavía las personas no lo toman como cierto y simplemente siempre lo ven como un ataque político. Entonces, nada más toman por cierta la palabra de la persona que ellos siguen y eso lo vimos nosotros también en Venezuela en algún punto y se ha visto en América Latina, en Europa, en distintos lugares. Es muy difícil discutir los hechos cuando no hay una base común, un fundamento común de entender de que si algo es blanco y si algo es negro es negro. Entonces, en donde se mueve constantemente los conceptos es difícil no caer eh, Y, en esa diatriba. y eso no está casado, por ejemplo, a lo que algunos atribuyen a no es que la ignorancia. No, hay gente muy preparada que igual asume esa postura radical y ante un hecho, por ejemplo, como lo que estamos analizando hoy del expresidente Donald Trump, igual lo defienden a ultranza. Sí, eso es un efecto de la polarización política. La polarización política lo que hace es que las polaridades, estos extremos, tanto de un lado o del otro, en Estados Unidos puede ser el Partido Republicano, el Partido Demócrata, de derecha a izquierda, eh, generen focos dentro de sus ideologías en donde el norte o la idea principal es defender a ultranza la postura o la visión de una persona, alejándose de lo que es necesariamente la visión del partido o de la ideología Ujú. que pudiera ser algo que abarca a más personas. Entonces, aquí cuando conversas con algunas personas de estos temas, simplemente si le preguntaras cuál es la política pública que el presidente Trump hizo durante su mandato que a ti te hace apoyarlo hoy en día, muchas personas no tienen una respuesta concreta porque su respuesta es que quieren que América esté de primero, que cualquier cosa que son Sí, eslogan sí, sí. que el presidente ha dicho. Entonces, Y qué calor. y eso se aplica tanto de un lado para el otro. En realidad, cuando Ujú. hay polarización, eso nubla de una manera u otra ver de una manera objetiva el entorno y también eso puede ocurrir hacia el otro lado. Sí, a mí eso me impresiona y mucho. De hecho, de Ikemi así lo veo, que por cierto me llama la atención, se ha viralizado esta semana al tema del pensamiento crítico, criterio de realidad y lo que yo llamo pobreza mental, porque lo caso más a una pobreza mental, ¿no? Donde las emociones afloran, por ejemplo, en situaciones como esta y muchas veces llevan al electorado a tomar malas decisiones y que tienen consecuencias terribles para un país. Y ahí pregunto, como país Estados Unidos, cuánta debilidad tienen ellos ahorita en la política para que, por ejemplo, para unas presidenciales, el debate pueda estar entre dos personas muy mayores, y ojo, no tengo nada en contra, pero definitivamente que la edad va pesando, y estamos hablando de una de las potencias del mundo, y que el debate sea entre un Trump y un Biden, que cada día demuestra más que la edad que tiene, pues definitivamente es una limitación para él en el ejercicio de un cargo tan importante dentro de un país de los más importantes, de más mayor peso, con grandes responsabilidades gigantes en el planeta. ¿Cómo está entonces la política en Estados Unidos?
Sí, y es importante también verlo como un efecto que quizás sucede no solamente a nivel de lo que es la campaña presidencial, pero quizás lo vieron ustedes y tu audiencia hace un par de semanas, el líder del republicano en el Senado, Mitch McConnell, tuvo un episodio que hasta ahora no se ha aclarado Oye, sí. médicamente qué ocurrió, pero él se congeló enfrente de las cámaras cuando estaba dando una rueda de prensa. Hemos visto otros también congresistas de avanzada edad que prácticamente están en el cargo hasta el día que fallecen. Y es un hecho que habla más allá del tema de la longevidad o no de los líderes, también de la falta de interés o de la falta de oportunidades que hay en generaciones de relevo. Pero Mm, volviendo al tema de la presidencial, sí, personalmente considero que a pesar del reto que pueda significar la edad de tanto el presidente Biden como el expresidente Trump, que tampoco es un joven, al final del día se trata de poder tener una visión que va a ser llevada a cabo, no solamente por él, porque hay que siempre acordarle a la audiencia de que el presidente es el presidente quien toma decisiones y que está a cargo. Sin embargo, tiene un grupo de especialistas en distintas áreas que son las personas que están constantemente ejecutando las políticas y los programas para mantener la gobernabilidad. Y cuando tienes a una persona como Trump, quizás tienes un grupo de personas menos experimentadas que en donde están tomando decisiones como más, como dicen los americanos, on the fly, como en el momento. mm, Y lo importante no es solamente la edad de la persona que está al frente del cargo más importante, sino de el todas las equipo. personas que lo rodean. Entonces, eh, allí eso da cuenta de lo que te decía, de la falta quizás de una generación de relevo, de los espacios para que esa generación de relevo pueda elevarse. Pero a pesar de todo eso, creo que eso no pone en riesgo la gobernabilidad de los Estados Unidos, porque igual en caso de que el presidente faltara o que por su salud no pudiera ejercer su cargo, ahí está el vicepresidente que es constitucionalmente la persona encargada de continuar la Claro, gestión. pero que en el caso de Kamala, por ejemplo, ella no ha tenido peso dentro de la gestión de Biden. Uno siente bueno, al principio en la campaña electoral que ella iba a ser bastante más contundente y eso no ha sido así, o por lo menos la percepción que se tiene. De repente, puertas adentro de sí, pero hacia afuera no, no figura. Sí, mira, la figura del vicepresidente en los Estados Unidos es muy interesante y si tú lo ves históricamente no se trata nada más de Kamala Harris o como fue el caso de Joe Biden o de Mike Pence. Los vicepresidentes están allí como un segundo al bate. Y un segundo Ya. al bate significa que primero están siempre dispuestos y listos para asumir el cargo. Sin embargo, eso no significa que deban y tengan que tener la visibilidad y la exposición pública que tiene el presidente, porque el presidente es el que toma las decisiones y el presidente es el que tiene eso lo llaman como ese marco, ¿no? En sus hombros. Entonces, sí es cierto que es posible que la expectativa que había era que la vicepresidenta Harris iba a tener un rol más prominente, pero si lo ves a lo largo de la historia, han habido momentos en los que vicepresidentes han tenido una posición más eminente, como inclusive en el caso de Rumsfeld en la administración Bush, por el tema de la guerra o por un tema en particular. Sin Mm, embargo, los vicepresidentes siempre están allí para tener una posición que es prácticamente invisible, porque ellos tienen un cargo que es el cargo que nunca quisieran tener, porque no son los presidentes, pero tienen que estar listos para ser presidentes claro, y tampoco pueden quitarle la luz propia al presidente. Entonces claro. es una posición en la cual no tengo la menor duda de que Kamala Harris, como inclusive Mike Pence, aunque difiero profundamente en muchas de sus visiones, no tengo la menor duda de que si hubiese sido el caso, o si necesitaría tomar el cargo, en el caso de Kamala Harris, lo haría sin ningún problema y toda su concentración estaría en continuar Claro. adelante con la gestión.
Y para terminar, pregunto, estamos hablando con Francisco Pelayo, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, analista político, además se ha experimentado, ya o sea, tiene gran experiencia en campañas electorales en Estados Unidos, que es lo que estamos revisando hoy, el tema político electoral de ese país, que es potencia del mundo, y uno de los que aspira nuevamente al cargo es Donald Trump, pero subrayamos el hecho de que encara un total de 91 cargos distribuidos en 4 casos penales distintos, pero eso a todas estas le va dando más puntos, lo va haciendo más popular entre los radicales republicanos. Ahora, ¿cuánto representan estos radicales republicanos lo que es la torta completa de electores en Estados Unidos? Ujú. Para entender qué tantas posibilidades tiene ya para terminar en unas presidenciales nuevamente Trump. Esa es la pregunta clave porque estamos hablando de distintos puntos. Cuando hablas de una elección general, siempre haces lo que se llama acá un pivot, un rebote de lo que es irte a un mensaje. Cuando estás en una elección primaria, cuando estás en una primaria, tú le estás hablando a tu electorado republicano, le estás hablando a la gente más que cree más en estos temas, por ejemplo, los republicanos o los demócratas, pero le estás hablando a tu electorado acerca de los temas que le interesan a ellos o que tú crees que le interesan y se hacen posturas muy radicales. Y lo Ya. hemos visto inclusive como Ron DeSantis ha utilizado el estado de la Florida como una especie de prueba de todo lo que él quisiera implementar a nivel nacional si fuese él elegido como el candidato y apelan a esa base radical. Cuando viene la elección general entonces haces este rebote en donde quieres apelar a un público general, no solamente a tu base, porque inclusive hay estados en donde tú puedes votar con la libertad que tú quieras en la elección por el candidato que tú quieras, hay otros en donde tú te registras en un partido. Lo cierto es que la gente quiere, el candidato quiere que vote la mayor cantidad de gente posible, si eres demócrata, si eres independiente y quieres apelar al mayor número posible de votantes. Entonces, para hacer eso, se alejan un poco de estos radicalismos que tienen en las primarias. Mm. Sin embargo, en el caso de Donald Trump, en el caso de Ron DeSantis, sería prácticamente imposible separar lo que ha sido su posición durante la primaria, porque también lo tienen en gestiones con una posición un poco más suave para las elecciones generales. Entonces allí habría que ver si ese es el esquema Trump-Biden. Cuando vemos algunas de las encuestas recientes, todavía Biden estaría mejor posicionado para ganar en ese escenario. Mm. Y recordemos que el electorado de Estados Unidos es un electorado diverso. Sin embargo, hay estados clave en donde las poblaciones minoritarias eh, pueden hacer una gran diferencia y es allí en donde el Partido Demócrata tiene una gran fuerza, en donde puede sacar a electores de distintas coaliciones, en donde el Partido Republicano se ha quedado un poco más estancado con los habitantes y los votantes blancos. Por lo pronto, la noticia, además de estos cargos en contra de Trump, es que él está primero en las encuestas republicanas para las primarias y se distancia. La distancia es significativa con el segundo, que es DeSantis. Gracias por haber estado con nosotros, señor Francisco. Francisco Pelayo, politólogo, analista político, además con experiencia en campañas electorales en Estados Unidos y en jefatura de prensa en el Senado. Una vez más, gracias. Buenas tardes para usted. Son las 3:47. Voy a hacer publicidad, hacemos la pausa musical y en breve estaremos ya con nuestro segundo invitado. Pero antes...